Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema correspondiente a prostodoncia removible y es relacionado a enfermedades en las mucosas orales que producen los pacientes portadores de prótesis removible. En todas estas últimas décadas que nosotros hemos estado observando en la población, hemos experimentado y hemos sido fiel observadores de que ha existido una rápida transición a la vejez. Pero a lo que yo quiero llegar es que no simplemente nos interesa el envejecimiento poblacional que se ha ocasionado en estos últimos tiempos, sino también el envejecimiento interno que pueden producir las personas si es que no llegan a tener los cuidados correspondientes en su organismo. Así como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, que si nosotros no tenemos un estilo apropiado de vida normal, un estilo de vida saludable, por más que nosotros tengamos una edad de 26 años, por ejemplo, como están viendo en este caso, internamente la vida que llevamos hace que se maltraten todos nuestros organismos. A simple vista no se puede observar dicha acción, pero si nos ponemos conscientes y observamos el daño que estamos causando, vemos que una persona o un joven que todo el tiempo está fumando, un ejemplo que les doy, tiene o puede tener internamente pulmones de una persona de mayor edad, puede llegar a tener unos pulmones hasta de 40 años, siendo que él tiene simplemente 26. Lo mismo pasa en este caso con el adulto mayor, si es que nos vamos o nos enfocamos más a lo que es los cambios en la mucosa bucal. Si nosotros no podemos cuidar, no sabemos, no orientamos, no aprendemos cómo es el uso correcto de prótesis en la cavidad bucal, igual vamos a causar daños en la mucosa. Y por más que una persona ya no simplemente sea adulta mayor, podemos ver mismos casos de alteraciones en personas totalmente jóvenes. Entonces, los cambios en la salud oral del adulto mayor, y no simplemente de adulto mayor, también de jóvenes, de adultos, etcétera, etcétera, siempre van a estar relacionados con el cuidado que nosotros lleguemos a tener en nuestra salud bucal. ¿Cuáles son, si nos centramos más en lo que son las prótesis? Por ejemplo, acá las caries o algunas otras alteraciones propias de este organismo han causado que se pierdan las piezas dentarias. Por ende, y de forma fisiológica, se van produciendo cambios en la mucosa. Si nosotros nos centramos a la utilización específica de prótesis, vamos a observar que se van a producir dos clases, una clasificación de alteraciones por las prótesis, que van a ser de dos clases, unas secuelas directas y unas secuelas, en este caso, indirectas. Estas dos las vamos a referir de manera más explicativa. Las secuelas directas por prótesis removibles se caracterizan porque pueden llegar a producir una aceleración en la reabsorción del reborde residual, si es que no está bien confeccionada, y reacciones específicas en la mucosa. A su vez, el uso inadecuado de prótesis dentales nos puede llegar a producir también secuelas indirectas. Y estas secuelas indirectas van a estar relacionadas con la función masticatoria, trastornos fonéticos y estéticos que hemos observado durante toda esta gestión, si es que no elaboramos o conocemos las características específicas tanto de la mucosa de ese paciente de dentado total o de dentado parcial y cómo se tiene que confeccionar dicha prótesis. En estas clases o en esta clase específica nos vamos a centrar más en lo que son las reacciones de la mucosa que se pueden producir al utilizar de forma inadecuada las prótesis dentales removibles. Ya hemos visto en historia clínica las reabsorciones de reborde residual, la acción progresiva que se produce sobre el reborde residual y ahora nos vamos a centrar en las reacciones de la mucosa. ¿Cuáles son las más conocidas y las que afectan más en este caso a la población? La primera es la denominada estomatitis protésica.
¿Qué es una estomatitis protésica? También es conocida como estomatitis subprotésica. Muchos portadores ya de prótesis removibles desarrollan una reacción inflamatoria en la mucosa, que por falta de cuidados vamos a conocer la epidemiología, vamos a conocer el diagnóstico, vamos a conocer el tratamiento de cada una de estas afecciones que se producen por prótesis, van a producir esta primera lesión que se conoce como estomatitis protésica. Esta estomatitis protésica que estamos viendo, que es una reacción inflamatoria en la mucosa bucal, la podemos observar de 3 tipos en diferentes pacientes. Y nosotros tenemos que saberlo identificar. La primera es el tipo 1. El tipo 1, como estamos viendo acá, se va a caracterizar por un eritema puntiforme, ¿ya? Es una inflamación, como estamos viendo, localizada, que puede abarcar parte del paladar como también parte del fondo del surco. El tipo 2, que estamos viendo acá, es una estomatitis subprotésica un poco más difusa. Es un eritema difuso colocado en áreas específicamente cubiertas por las prótesis. Ya no estamos viendo formas o efectos puntiformes. Estamos viendo áreas totalmente difusas e inflamadas, específicamente relacionadas con el área de asentamiento de dicha prótesis. Un tipo 3 caracterizado como, aquí está, una hiperplasia ya papilar, muchos nudillos, que están situados específicamente en la zona o en el paladar o base, o está relacionado con la base, en este caso, de la prótesis. Si estamos observando el tipo 1 y tipo 2, ahorita lo vamos a ver, tipo 1 y tipo 2, muestran una zona preferencial en relación al asentamiento de la prótesis. En cambio, el tipo 3 es una afección específicamente observable en la parte central del paladar. Las características epidemiológicas es en su incidencia, podemos observar que es la afección que más vamos a encontrar por el uso de prótesis dentales, ¿ya? Em, Generalmente puede estar asociado a síntomas de sensación de sequedad, alteraciones del gusto, alteraciones de ardor, ¿no es cierto? Prurito a veces que puede tener, pero siempre va a estar relacionado con sequedad en la mayoría de los casos cuando se llegue a presentar una estomatitis. Su epidemiología, lo vamos a conocer, es de carácter multifactorial, muchas causas, pero las principales es la falta de higiene que se puede presentar en la prótesis. Ya que se ha investigado, se ha hipotetizado que la colonización de dicha prótesis, es decir, la invasión de placa bacteriana, ha provocado la presencia de Candida albicans. Y esto, asociado tal vez a un trauma protésico por una prótesis que no está bien ajustada, ha causado este problema conocido como estomatitis subprotésica o estomatitis protésica. Por eso es que el factor predominante sería el Candida albicans o la infección causada en este caso, es dicha infección causada por un punto de mala higiene. Esta adherencia del cándida al material protésico está probablemente relacionado con una hidrofobicidad que puede tener el organismo. ¿Qué quiere decir? Que al llevar yo constantemente la prótesis, incluso en la noche, puedo desencadenar un factor predisponente para que se inflame y se produzca este tipo de inflamación producido por prótesis removibles. El diagnóstico, como estamos observando, en la mayoría es de tipo clínico. Es importante realizar, sin embargo, un diagnóstico diferencial para poder descartar que exista o se presenten eritoplaquias, en este caso precancerosas. ¿Cuál es el tratamiento de esta estomatitis que estamos observando en pantallas? Generalmente vamos a utilizar medidas preventivas, evitar que la prótesis dental se llegue a colonizar de bacterias. Y eso lo vamos a realizar con un buen cepillado en las prótesis, tanto o enjuagues bucales en la mucosa. En caso de que ya exista estas infecciones que estamos observando en pantallas, sería adecuado administrar a la mucosa
a toda esta infección que estamos viendo acá, antimicóticos tópicos, ¿ya? Como una nistatina, un enjuague 3 veces al día en suspensión, un miconazol también, que son antimicóticos, que es un gel oral que lo puedes aplicar 3 veces al día y ayuda a disminuir esta inflamación o esta estomatitis. Por ende, en caso de la prótesis, se debe realizar o eliminar toda esa capa superficial que está contaminada, o bien realizar otra prótesis que daría mucho beneficio a la curación total de esta afección. Otra de las afecciones que vamos a conocer, que es producida por las prótesis, son las denominadas keilitis angular. La keilitis angular también se la conoce en los libros o en teoría como parleche, ¿ya? O boqueras. Generalmente, ordinaria o popularmente se la conoce también como beso de araña. Se caracteriza por lesiones que se van a encontrar, como están viendo acá, en el ángulo de la boca, es decir, en las comisuras, donde se forman eritemas, que a veces se puede presentar posibles sangrados o a veces se encuentran costras, cutáneas, generalmente simétricas, ¿ya? Igual que la estomatitis protésica, la vamos a dividir en 3 tipos. Un tipo 1, que están viendo acá, que es leve, que es la mayor parte que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los casos, ¿no? En los pacientes, ¿ya? Son lesiones localizadas a la vertiente de la mucosa, de las comisuras, con presencia de, puede tener eritemas, puede tener fisuras o incluso se puede encontrar un leve sangrado. A su vez, vamos a encontrar un tipo 2, ya un poco más avanzado, lesiones que podemos observar que ya se pueden extender incluso a la piel, y eso tenemos que tener cuidado, sobre todo al momento de tomar impresiones, si es que nuestro paciente llega a presentar estos problemas. Primero debemos curarlo, ¿no es cierto? Restaurarlo, pero esto es un tipo de keilitis tipo 2, igualmente o asociado a el uso de prótesis dentales. Y un tipo 3 mucho más grave, que ya está con presencia de úlceras, como también puede haber la presencia de supuraciones. ¿Cuál es la epidemiología de este tipo de alteraciones producidas por prótesis totales? Es una manifestación clínica bastante común en pacientes ancianos, en pacientes adultos mayores, edéntulos, ¿ya? Generalmente en pacientes que han perdido totalmente la dimensión vertical, o en pacientes que generalmente pueden llegar a tener prótesis movibles. Son pacientes que pueden tener hasta 15 años con una prótesis donde ya no está bien ajustada, está contaminada con estomatitis o con placas bacterianas, y todos esos signos o resultados hacen que se asocie también a producir, por ende, una keilitis. Por lo general, y la etiología que les puedo dar en resumen, es que es causada por una asociada, como les dije, a una infección del Candida albicans, es decir, puede estar asociada a una estomatitis protésica, una prótesis que usa el paciente contaminada, que se desencadena también en una keilitis, o, vuelvo a repetir, la disminución de la dimensión vertical. Puede ser por que el paciente tiene, incluso está asociado a una enfermedad de base como la diabetes, o en la mayoría de los casos también es porque nuestros pacientes adultos mayores presentan una hipovitaminización, donde existe disminución de las vitaminas A, B1, B12, hierro, que son las principales para que nos dé defensas, en este caso, al organismo. ¿Cuál es el tratamiento? Eliminar los factores eventuales predisponentes, tratar la estomatitis de la prótesis, si es que si es que lo vamos a asociar, automáticamente corregir esa dimensión vertical para poder corregir el colapso facial de un paciente que ha perdido, en este caso, sus piezas dentarias. A su vez, mejorar la higiene oral, como también la higiene, en este caso, del cuerpo protésico. Esa sería la forma más objetiva de poder tratar este tipo de alteraciones que se pueden presentar, en este caso, por el uso de prótesis dentales removibles. Otra enfermedad así básica y objetiva que en la mayoría de los casos vamos a encontrar, eso es una hiperplasia fibrosa por prótesis removibles,
¿Qué quiere decir hiperplasia fibrosa? Las hiperplasias fibrosas por prótesis también son llamadas hiperplasias fibrosas protésicas o hiperplasias por irritación fisurada. Por lo general se encuentra a nivel del fornix. Nachito, estoy grabando. Nachito, sal. Nachito, salí. Estoy dando clases, por favor. Esta hiperplasia fibrosa por esta hiperplasia fibrosa producida por prótesis generalmente se detecta a nivel del fornix, ¿ya? Es esta línea de unión de las dos, ¿qué es el fornix? Es esa línea de unión de las dos vertientes que nosotros vamos a encontrar en el surco, conocido también como línea neutra, ¿ya? Y siempre va a estar ubicada por vestibular, ¿ok? Siempre. No vamos, raramente vamos a encontrar una hiperplasia fibrosa que esté situada en este caso por lingual. Entonces, como decíamos, ¿qué es el fornix? ¿No es cierto? Es un área que está situado entre las vertientes anterior de un surco vestibular, a nivel específicamente de la línea neutra. Difícilmente vamos a encontrar una hiperplasia a nivel lingual o en el paladar. Siempre va a estar ubicado, en este caso, por vestibular. Puede ser fisurado a partir del margen del flanco protésico, ¿ya? Por lo general está en relación siempre como etiología una prótesis móvil, ya generalmente total, que esté específicamente en la zona anterior. Otra de las etiologías puede ser que puede haber una sobreextensión del flanco mal diseñado. Igual esta irritación constante en la mucosa nos va a producir una hiperplasia. La epidemiología que puedo darles o mencionarles en esta hiperplasia fibrosa está relacionado con pacientes ancianos o tal vez se puede encontrar incluso ahora en pacientes de mediana edad, portadores principalmente de prótesis que están móviles, es decir, prótesis que están sueltas, ¿ya? La etiología, por lo tanto, en general, es la compensación del flanco posterior que de alguna manera esta sobreextensión va causando una irritación crónica que va a tener una respuesta totalmente hiperplásica, una irritación crónica de una sobreextensión, vuelvo a repetir, de una prótesis que está mal adaptada.
En algunos casos se está encontrando hiperplasias también en situaciones en las que se realiza cámara de succión, tal vez mal confeccionada, que de alguna manera produce irritación a nivel del paladar y hace que se forme este tipo de hiperplasia. Tu diagnóstico, ustedes lo van a identificar básicamente como un aspecto clínico de la misma, donde se ha observado áreas, por ejemplo acá, eritematosas, ¿no estás viendo? Puntiformes, puede ser. En el caso de una cámara de obstrucción que ha producido una hiperplasia, está situada en el paladar. En el caso que estamos viendo acá, hiperplasias a nivel del fórnix, por lo general que vamos a encontrar igualmente, son zonas totalmente edematosas, que puede medir hasta incluso 3 centímetros o un poquito más, ¿ya? Entonces, el tratamiento de este tipo de hiperplasias está relacionado principalmente con un examen citopatológico del mismo, como principal, ¿no? Si es que realmente es muy amplio, muy grande, lo primero que yo debería realizar es como en este caso que estamos observando acá, que muy raras veces lo vamos a ver, pero se presenta un examen citopatológico para poder descartar alguna otra alteración. Y el tratamiento general ya es un tratamiento quirúrgico. Esto no se va a curar por sí solo. Esto salió y ahí se quedó. ¿Ya? Algunas veces se llega a confundir con un doble labio, esta hiperplasia fibrosa protésica, y es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es muy importante que en primera instancia, si es que realmente está muy extensa, hacer un examen citopatológico con patología bucal, ¿no es cierto?, para poder descartar cualquier otra lesión. Si en el caso fuera todo normal, ¿ya? Entonces simplemente se retira, se tiene que retirar quirúrgicamente para restablecer nuevamente el estado de esta mucosa, como están viendo en este caso en estas imágenes. ¿Ya? Entonces, la hiperplasia fibrosa protésica tiene como tratamiento la eliminación quirúrgica de esa lesión. El diagnóstico, como ustedes están observando, es también de tipo clínico, es evidente y siempre va a estar relacionado, en este caso, con la prótesis, como estamos observando acá. ¿Cuál es el tratamiento? Vuelvo a repetir, es tratamiento quirúrgico, no llevar esta prótesis mal adaptada, no volverla a usar, determina una mejoría del cuadro clínico, pero a veces no la completa cicatrización. Entonces yo necesito, por lo tanto, en mi tratamiento, eliminar quirúrgicamente esta masa hiperplástica que se ha producido para llegar a una, como estamos viendo acá, una correcta rehabilitación, en este caso de la mucosa, para poder volver a confeccionar una nueva prótesis, respetando todo el área de anatomía protética que podemos encontrar en la misma. Entonces, no se olviden, aquí no necesito medicamentos ni nada de eso, sino es eliminar totalmente esa área. ¿Y cómo la van a identificar? A veces se llega a confundir con un doble labio. Otra de las causas producidas por las prótesis son las alergias. Sí o sí, no podemos descartarla. Va a haber 1 de 100 pacientes que nos puede presentar alergias al momento de utilizar las prótesis parciales. Una alergia es una alteración en la capacidad del organismo para reaccionar. Se denomina de contacto la que tiene lugar específicamente en la boca, en el área de continuidad, en la mucosa, ¿no es cierto? Que tiene una comunicación directa con lo que es el alérgeno, que es agente capaz de determinar un estado de alergia, ¿ya? Como podemos tener en la mucosa muchas formas de tener este tipo de alergia, puede haber por disolución, puede ser por corrosión, puede ser por galvanismo al momento de curar, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en las alergias causadas por prótesis, en este caso removibles. No es
Las alergias por contacto específicamente causadas por prótesis removibles tal vez pueden estar también relacionados como o llamados también estomatitis alérgicas. Ya no siempre se van a denominar alergias por contacto, sino estomatitis alérgicas. Están, o en la mayoría de los casos se ha descubierto, no hay muchos casos del mismo, su epidemiología es muy baja, pero ha habido casos ya en los que se produce por resinas acrílicas o prótesis metálicas. Generalmente muestran una predilección más por el sexo femenino. Es decir, vamos a encontrar pacientes mujeres que van a llegar a tener este tipo, o se puede presentar este tipo de alergia. Específicamente en el caso de prótesis totales, y se ha visto más tipos de alergias por contacto de prótesis removibles en el maxilar superior. De casos que nosotros podemos observar está a prótesis acrílicas, ¿ya? Ha sido utilizado en odontología. Las prótesis acrílicas en odontología son utilizadas desde hace años, ¿ya? Nos ofrecen gran ventaja para poderlas restaurarlas, para poderlas repararlas, pero en un bajo porcentaje pueden haber pacientes que tienen una reacción adversa como alergia al monómero, ¿entendido? También se han observado pacientes que pueden tener alguna alergia, como estamos viendo acá. Este es, por ejemplo, el monómero, es una foto del monómero. Vamos a poner un poquito más grande para que se pueda observar mejor. Y en este otro caso, por ejemplo, lo podemos ver a las prótesis metálicas. Es frecuente que en la mayoría de los tratamientos de pacientes edéntulos podamos darles una opción de prótesis metálicas, pero hay que ver que el metal realmente sea adecuado, que no sufra oxidaciones, porque si se oxida, puede unirse con las proteínas de los tejidos de la mucosa y desencadenar un proceso de alergia. Por eso es que en la mayoría de los casos los materiales que nosotros utilizamos para poder confeccionar las prótesis dentales son el cromo cobalto, son incluso el titanio, ¿no es cierto? Puede llegarse a utilizar. ¿Cuáles son la forma de poderlos diagnosticar? Siempre lo vamos a diagnosticar con síntomas, ¿ya? La sensación, un momento por favor, la sensación de ardor, por ejemplo. Ahí está, vamos a poner más grande. La sensación de ardor se adjudica generalmente a una reacción alérgica de los tejidos, ya que cuando estos se ponen en contacto con las prótesis dentales, no solo la sensación de ardor, el prurito que podemos tener en la mucosa, el edema que estamos pudiendo observar, asociados también a un dolor de cabeza, a migraña, a fatiga, a depresión, insomnios, desesperación, incluso pueden llegar pacientes que ya no pueden respirar. Esos otros síntomas ya muy avanzados de que se está presentando una alergia específicamente por contacto de prótesis parciales. Siempre como son alergias de contactos van a haber zonas específicas que demarquen el uso de una prótesis. Pacientes que padezcan de estos síntomas no explicados por una patología de base o por alteraciones que puede tener la prótesis, entonces puede evidenciar que nos estamos presentando ante pacientes que tengan alergia al contacto de prótesis removibles, y eso es lo que tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Cómo puedo identificar, cómo puedo dar un diagnóstico? Lo que nosotros hemos llevado en cursos pasados, ¿no es cierto? Uno es el test de Melissa, ¿ya? Que es una prueba para evaluar la hipersensibilidad a los metales. Y otra es una prueba epicutánea, y ustedes lo conocen. Es una prueba destinada a investigar la sensibilidad de la piel a una sustancia. Esta consiste en depositar una pequeña cantidad sobre la epidermis, en este caso de la piel, o en algunos casos, ¿no es cierto? Cuando son sustancias líquidas, unas gotitas, ¿no? A nivel de la conjuntiva del ojo. En caso de alergias, ¿cuál es el tratamiento que nosotros podemos dar rápidamente si se presentan pacientes asociados a prótesis dentales? Generalmente, y hemos visto que las alergias son producidas por aleaciones comunes, perdón, por contacto a prótesis dentales. En el caso de PPR, si es a lesiones metálicas, entonces estaré destinado a utilizar en ese paciente una aleación a base de titanio.
En el caso de que sean alérgicos al acrílico, entonces empezaré a utilizar una prótesis, por ejemplo, flexibles, donde no está constituido con monómero, porque si es acrílico más tiene alergia al monómero, y con dientes artificiales en base a cerámica. Tenemos que cambiar la constitución e identificar que si un paciente tiene alergia al acrílico, está causando el monómero y debemos cambiar, eliminar ese ingrediente para que pueda utilizar otra vez una prótesis removible. En caso de presencia de un edema que se inflame, ¿no es cierto?, por causa de la alergia que se está desencadenando, entonces está indicado frío, rápidamente un frío local para causar ese ardor, ese prurito, ¿no es cierto? Se le indica al paciente que se coloque hielo, mientras que en ulceraciones o erosiones que se pueda llegar a presentar, también nos va a ayudar la utilización de corticoides tópicos, por ejemplo, como la prednisona. Entonces, de esa manera, vamos nosotros a poder de alguna manera paliar los síntomas que se están presentando por alergias, luego de confirmar las alergias, en este caso, que se tenga por ese paciente y realizar el tratamiento adecuado que ya hemos mencionado. Otras de las más comunes son las úlceras. Tal vez la más común que nosotros vamos a observar. Y además de las úlceras, a veces las aftas también, ¿no es cierto? Las que son blanquecinas. Estas úlceras, como su nombre lo dice, son úlceras traumáticas, están causadas por traumas protésicos, están presentes entre un 1-5% en todos los pacientes que vengan, siempre vamos a encontrar y que ya hayan utilizado prótesis. ¿Por qué? Porque esas prótesis han sido mal confeccionadas, no se ha respetado la anatomía protética y si no causa hiperplasias van a empezar a causar las famosas, en este caso, úlceras, ¿ya? Se producen frecuentemente en los primeros días después de instalada la prótesis y son causadas generalmente por alteraciones oclusales, por ejemplo, este retenedor que está fuera del lugar, ¿ya? Está causada por sobreextensiones igual de flancos, por rebordes de flancos que no están siendo regularizados. Y entonces eso de alguna manera lastima la mucosa y hace la presencia o desencadenamiento de úlceras, denominadas úlceras traumáticas. Se ha demostrado en investigaciones, y sería bueno actualizar esas investigaciones, que la presencia de úlceras se presenta más en la mandíbula que en el maxilar. Entonces, eso tendríamos que observar cuál es el motivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen? Como estamos viendo, su diagnóstico es de tipo clínico. Igualmente, con solo verlo, yo la voy a poder identificar, ¿ya? Estas úlceras, la característica de estas úlceras que son dolorosas, no las podemos tocar. El paciente viene totalmente dolido, ¿no es cierto? Traumado, porque apenas lo tocamos, incluso con la lengua va a doler. Son blandas a la palpación, siempre van a estar rodeadas por un halo blanco, por eso son las que se conocen también como aftas o llagas que se pueden llegar a presentar en la mucosa, por eso rodeadas por un halo blanco hiperqueratóxico, y siempre van a tener correspondencia clínica anatómica con la causa del trauma, por eso sobreextensión y falta de regularización en el borde del flanco, trauma de oclusión. Todas las úlceras como tratamiento, todas cicatrizan entre 10 a 7 días una vez eliminada la causa. Es decir, realizamos las modificaciones de la prótesis y ha lastimado un flanco sobreextendido, tengo que desgastar, libero y va a ir sanando constantemente entre 7 a 10 días. En caso de que persista más de 10 días una lesión, ya tendríamos que realizar una biopsia para poder descartar ya con otra enfermedad o afección. Una vez que ya ha sido identificada y ya se elimina el factor que ha causado esta úlcera, también nos podemos ayudar con enjuagues de clorexidina para que esta úlcera no se infecte y sane rápidamente, ¿ya? Otra de las causas poco frecuentes es el síndrome de la boca urente o alteraciones que pueden tener la percepción del sabor al utilizar las prótesis removibles, ¿ya? Pero no es tan frecuente, sin embargo,
se puede llegar a presentar este síndrome en la boca. Se caracteriza generalmente por la presencia de ardor, sensación dolorosa con la mucosa. La lengua es el sitio en que puede también llegar a ser afectado este síndrome de la boca urente, que también es producida por prótesis. Y las causas son multifactoriales, pudiendo existir factores locales, sistémicos, psicogénicos. Entonces, lo mejor es por eso tratar este síndrome también, eliminando el factor causante, solicitar incluso una evaluación psicológica, tal vez realmente la incomodidad que tiene la prótesis hace que él se sienta incómodo, pero es psicológico. Entonces también podemos atacar que el cuerpo lo va a aceptar poco a poco. Tenemos que conversar con nuestro paciente para que acepte ese nuevo cuerpo extraño, ¿no es cierto?, dentro del organismo. Es muy importante que nosotros indiquemos a nuestros pacientes sobre la higiene adecuada que tiene que tener y las causas que hemos visto que puede llegar a producir. Las causas que nosotros hemos observado el día de hoy son las más frecuentes y más importantes que se llegan a encontrar en los pacientes. Bueno, aquí ahí está una prótesis. No sé si lo puedo ver. Va a continuar el video. Y la forma de cómo se tiene que higienizar. Uno, para mantener la continuidad o el estado óptimo de esa prótesis, enseñar al paciente cómo lo tiene que hacer, y dos, para evitar que se producen también fracturas, que ya es otro tema. La forma de mantener limpia la prótesis, que ya hemos visto en anteriores temas, es uno tal vez de los éxitos para evitar esas alteraciones que hemos conocido el día de hoy. Y no solo la forma de mantener limpia la prótesis, sino de conocer la forma de cómo confeccionarla, ya en la boca, porque cada paciente tiene una mucosa o boca individual. Listo, muchas gracias, chicos. Espero haya sido comprendido.